En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso de España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Me puede usted besar en la mano, ¿o luego? Me puede dar un beso de hermano, así me besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. México y España sin muros. Sí. Noelia Sanón, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. José Antonio, el pelao de México, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bien, para hablarnos sobre esta presentación que van a tener en el Lunario, este lugar extraordinario, el día 25 de agosto, ahí a las 8 de la noche, ¿verdad? Ahí Así estaremos. A ver, cuéntenos en qué va a consistir, porque ya vimos algo y nos dejó la piel chinita de ver México, España sin muros. Tú ya sabes mucho, Pues va a ser un espectáculo de verdad que no se lo pueden perder. México y España sin muro, Martín Urieta, José Antonio el Pelao de México, Eduardo Ortega y Noelia Zanón, dos mexicanos, dos españoles, pues cantando música mexicana y música española, como acaban de comprobar este tema que bien conocido de hace ya mucho tiempo. Oigan, Así es. Y presenta el maestro Martín Urieta. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Canciones como Urge acá entre nos, Mujeres Divinas han sido los íconos que ha dado este gran compositor. Sin embargo, Armando Gómez Mera, que es también el compositor y productor de este espectáculo, nos ha convocado a estas cuatro personalidades, dos de México, dos de España, para poder llevar a cabo un concierto en donde podamos decirle a la gente que la música no tiene fronteras y mucho menos levanta muros. Así es de que es importante que lo sepamos, que nosotros con este concierto queremos fraternizar aún más con España, que es un país que a nosotros nos ha dado bagaje cultural y también mucho bagaje artístico. Y de la misma manera nosotros compartimos la música mexicana con dos españoles de gran categoría. Temas icónicos de España, temas icónicos de México, ¿cuáles van a cantar? ¿Cómo va a estar pues esta combinación? Son cuatro grandes talentos que van a estar presentes ahí en el Lunario del Auditorio Nacional. Pues nos vamos a dar a la tarea de estar compartiendo canciones. Por ejemplo, vamos a cantar Urge, que es del maestro Martín Urieta. La vamos a hacer entre Eduardo Ortega, Noelia Zanón, tu servidor. Y naturalmente la cereza del pastel será el maestro Martín Urieta. Y canciones de Armando Gómez Mera, que es un compositor de nueva generación y que pues todos ustedes necesitan conocer su obra, ¿verdad, Noelia? También pues canciones de Agustín Lara, de Manuel Alejandro. Claro. Vamos a tener mariachi, vamos a tener grupo, vamos a interactuar los tres, vamos a cantar juntos, José Antonio conmigo, vamos a cantar también temas de Juan Gabriel claro. Y Rocío. Pues canciones que la gente, casi todas las va a conocer, porque vamos a dar también a conocer a Armando Gómez Mera, donde los tres que vamos a actuar antes que Martín, pues vamos a interpretar canciones de él muy, muy bonitas. Y bueno, que yo espero que a la gente nos va a acompañar desde sus butacas, sobre todo cantando de todas estas canciones que va a conocer perfectamente. Eso nos encanta, va a ser el próximo viernes 25 de agosto a las 8 de la noche en el Lunario. ¿Pero qué les parece si nos podemos despedir con el tema Urge, Chihuahua, de don Martín Urieta? Que qué tema, la verdad, y la una manera que le interpretan ustedes. Adelante. ¿Estás tú? ¿Yo? No sé. Con mi dolor, causando pena, voy vagando por allí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces
escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. ¡Wow! Pues con esta maravilla ustedes no se lo pueden perder. Próximo 25 de agosto en el Lunario México-España sin muro. Y bien, mientras tanto...